Muy bien, hermanos, en esta semana comenzamos el estudio bíblico sobre el Evangelio según San Mateo. Acabamos de terminar de estudiar el libro de Levítico, ¿verdad? Después de casi 2 años de estudio, desde el Génesis hasta Levítico. Pero ahora vamos a comenzar con el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, como sabemos, es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Y este evangelio, pues según la tradición, fue escrito por Mateo. Mateo era un judío y también fue apóstol de Jesucristo. Él fue uno de los apóstoles de los 12. Y este Mateo, pues según la iglesia primitiva, siempre reconoció a Mateo como el escritor de este evangelio, aunque en los últimos tiempos pues algunos difieren de estas fechas, pero de acuerdo a la tradición, Mateo escribió su evangelio alrededor del año 60 después de Cristo. Y es maravilloso porque este evangelio pues va dirigido hacia el pueblo judío. Por eso comienza con la genealogía de Jesucristo. Y si nos damos cuenta, es una genealogía extraordinaria, porque las genealogías de los personajes del mundo, de los grandes personajes del mundo, siempre tratan de exaltar a las personas y de tratar de mostrar que vienen de la mejor gente, de la mejor raza, la mejor genealogía. Pero realmente la genealogía de nuestro Señor Jesucristo es algo extraordinario, y vamos a ver por qué, ¿verdad? Este libro comienza con el primer versículo que dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no se trata de mostrar que en la genealogía de Jesucristo existen las mejores personas o los más grandes personajes de la historia, sino simple y sencillamente mostrar que nuestro Señor Jesucristo viene de la descendencia de David y también de la descendencia de Abraham. Esto es muy importante para el pueblo judío, porque el pueblo judío creía que el Cristo, el Mesías, venía de la familia de David. Es muy importante. El Señor Jesucristo en alguna parte les pregunta: ¿de quién dicen ustedes que es hijo el Mesías? Y ellos contestaron: del rey David. Y Jesús les dice: si es su hijo, entonces ¿por qué le llama Señor? Todo el Nuevo Testamento nos deja ver que los judíos sabían que el Señor Jesucristo venía de la descendencia de David, y es muy reconocido. Aquellos que clamaron a él lo identificaron con este nombre: hijo de David. El ciego Bartimeo, cuando iba saliendo de Jericó, gritó: hijo de David, ten misericordia de mí. Es muy importante saber la descendencia de David, igualmente de Abraham. Ahora, en el Antiguo Testamento podemos darnos cuenta que estaba prometido a Abraham que de su descendencia, de su linaje, vendría la salvación al mundo. El Señor le mostró a Abraham cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. En Génesis capítulo 12, verso 3, le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es maravilloso realmente esta promesa, y en Jesucristo todas las familias de la tierra hemos sido bendecidas según la promesa que Dios le dio a Abraham. Igualmente a David, en 2 de Samuel 7:12, Dios le dice a David que de su descendencia levantaría un hijo que se sentaría en su trono por siempre. De antemano, Jacob, cuando da la bendición paterna en el capítulo 49 de Génesis, cuando habla de Judá, le dice que el cetro no será quitado de Judá. Judá permanecería con el cetro. Y así lo vemos. David es de la familia y descendencia de Judá. Vamos a ver lo que dice el Evangelio según San Mateo. Dice así: el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Y Fares engendró a Esrom,
y Esrom engendró a Aram. Y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Obed, y de Ruth, y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue esposa de Urías. Y Salomón engendró a Roboam, y Roboam engendró a Abías, y Abías engendró a Asa. Y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Osías. Y Osías engendró a Jotam, y Jotam engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías. Y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo en que fueron expatriados a Babilonia. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana, porque es realmente abundante la información que tenemos en estos primeros versículos del Evangelio según San Mateo. Solamente para meditar en algunos personajes importantes que aparecen aquí, ¿verdad? De los que se dicen algunas cosas. Primeramente, nosotros sabemos que nuestro Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque a ellos tres se les confirmó la misma promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham se la confirmó a Isaac y se la confirmó a Jacob. Ahora, aquí es algo extraordinario. Sabemos lo que pasó en Jacob. Jacob realmente no era el primogénito de Abraham, no era el primogénito de Isaac, perdón. Es extraordinario. Ahora, de acuerdo a la cultura de aquel tiempo, los primogénitos tenían un lugar especial en la familia. Esto es de acuerdo a la cultura, ¿verdad? No era una orden de Dios, era de acuerdo a la cultura. Toda la cultura sabía que el primogénito tenía un lugar especial en la familia. Cuando el padre moría, el primogénito tenía la herencia de autoridad, de preeminencia, se quedaba con la autoridad de la familia. Incluso la madre tenía que estar sujeta al hijo primogénito. Era el que se quedaba con la herencia del patriarcado. Los primogénitos siempre tenían un lugar especial. Es extraordinario. Y vemos que Dios hace cosas especiales. ¿Por qué rompe esta regla tradicional en su tiempo? Rompe toda regla de primogénitos y desde el principio comienza con Jacob. Él le dice a Rebeca que el primogénito servirá al segundo, o el primero servirá al segundo. Es extraordinario y esto se cumple perfectamente. Ahora, Dios conoce todas las cosas, pero Dios llama. Dios llama, dice la Escritura, no es de quien quiera ni de quien corra, sino de Dios que tiene misericordia. Y es extraordinario como vemos en la vida de Esaú y de Jacob, que a Esaú no le importó la primogenitura de ninguna manera. No mostró interés, no mostró ningún interés en absoluto, ninguna importancia le dio a la primogenitura. Pero vemos a un Jacob que desde el principio mostró interés en alcanzar la primogenitura. Y gloria a Dios, porque la alcanzó, logró. Cuando luchó con el ángel de Jehová, le dijo: has luchado contra los hombres y contra Dios y ya has vencido. O sea, no luchó para ganar una batalla, no luchó para tener riquezas, no luchó para tener posesiones, luchó para tener la primogenitura. Y es un ejemplo maravilloso para nosotros. Tenemos que luchar por la primogenitura, tenemos que batallar, tenemos que trabajar para alcanzar la primogenitura, tenemos que darle importancia, porque nos dice en el libro de Hebreos que no seamos como Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura y luego, queriendo alcanzarla, pues no logró hacerlo. Realmente tenemos que nosotros mostrar interés por la primogenitura que ahora el Señor nos ha mostrado. Dice que no nos hemos acercado al monte Sinaí, no nos hemos acercado a ninguna otra cosa, nos hemos acercado a Jesús, a la congregación de los primogénitos. Hoy nosotros somos primogénitos porque el Señor nos ha llamado para hacerlo y necesitamos luchar por esto. Aquí tenemos a Jacob siendo el heredero de la primogenitura, cuando realmente no era el primogénito. La Escritura dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora, esto realmente podemos verlo. El que llama es Dios, y Dios llamó a Jacob.
Continuamos con la familia de Jacob y tenemos realmente aquí que Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Otra vez, Judá no era el primogénito era Rubén, el segundo era Simeón y el tercero era Leví. Judá era el cuarto hijo realmente de Jacob, pero por alguna razón pasa esto. Rubén pierde la primogenitura, Simeón y Leví pierden la primogenitura y la primogenitura cae en Judá, el cuarto hijo de Jacob. Extraordinario. Y vaya, nos damos cuenta que no era un personaje perfecto, no era un personaje de lo mejor, pero logró tener la primogenitura porque mostró interés, mostró amor y mostró realmente algo que Dios ve y que muchas veces los hombres no podemos ver. Conocemos la historia de Jacob. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El primogénito de Jacob, el primogénito de Judá que se menciona aquí, ¿verdad? Viene a ser el hijo de su nuera. Este era Fares. Realmente, ¿qué pasó con sus hijos? ¿Qué pasó con sus hijos? Tuvo 3 hijos. El primero se casó con Tamar, murió, no tuvo descendencia. El segundo se casó con Tamar, no tuvo descendencia porque no quiso. Dice que Dios le quitó la vida porque vio algo malo en ellos, tanto en uno como en otro. El último, Sela, el último hijo, que posiblemente cuando Tamar se quedó viuda del segundo, era un niño o un joven pequeño y no se lo pudo dar a Tamar. Así que se lo prometió y le dijo: espérate a que crezca, y cuando crezca yo te lo entrego. Pero ¿qué pasó? Sela creció, Judá se olvidó de Tamar y él vivía su vida como si nada. Tamar se dio cuenta que Judá se había olvidado de ella, ya no le importaba. Así que ella planea algo especial. Y entonces dice la escritura que se disfraza de ramera, sabe por dónde va a pasar Judá, se le atraviesa en el camino, lugar especial, y se le ofrece como ramera. Extraordinario. Judá ya era viudo, ya no tenía esposa. Así que quién sabe qué pasó, pero terminó siendo atraído por esta, según él, ramera. Llega y le ofrece que duerma con él, y ella le dice: ¿qué me das? Pues ahorita no traigo dinero, dice, no tengo nada, pero tengo mi cordón y mi báculo, te los dejo y te prometo que te mando un corderito después para que te lo comas. Así que Tamar dice: ok. Y entonces pasa esto, le entrega su cordón, su báculo, y con la promesa de entregarle su corderito. ¿Y qué pasa? Pues después le manda con su amigo el corderito y ya no encuentra ninguna ramera. Pregunta por esa ramera, nadie le da razón, no existía. Cómetelo, dice, para que todo esté bien, para que no regrese conmigo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasan los meses y de repente le llega la noticia a Judá: sabes que tu nuera está embarazada. Cuando él se había olvidado de ella, tu nuera está embarazada. Entonces sí se acordó: mi nuera, ¿cómo que está embarazada? Tráiganla. Y entonces cuando van con ella, él está perfectamente de acuerdo en que ésta sea apedreada, porque era la ley de la tradición, de la cultura de aquel tiempo. Tenía que morir, pero no se acordaba de sus pecados. Pero cuando ya iba a ser apedreada, Tamar saca los objetos que Judá le entregó, su cordón y su báculo. Dice: del varón de quien son estos objetos, es el hijo que traigo en el vientre. Judá inmediatamente se dio cuenta y se acordó, reaccionó y se dio cuenta que él había sido más injusto que su nuera. Y le dijo: está bien, yo he sido más injusto que tú. Judá tuvo que pedirle perdón a Tamar y la recibió, pero nunca más la volvió a conocer. Lógicamente no fue intencional su decisión de tener hijos con ella. Tamar concibió en su vientre 2 hijos. Este fue Fares y Sara, los cuales también venían peleando por la primogenitura, igual que Jacob y Esaú. Le dice que Sara iba a nacer primero, sacó su mano, la partera le amarra un cordón de grana en su mano y la mano se vuelve a meter. ¿Qué pasó? No sabemos si Fares lo jaló o qué pasó, pero Fares salió primero que Sara cuando ya había sacado la mano.
La partera le dijo, ¿qué brecha te has abierto? ¿Y qué pasó? Pues salió antes que su hermano. Y este Fares termina siendo el primogénito de Judá. ¿Qué pasó? ¿Por qué no heredó la primogenitura Sela, que era el último hijo, el único hijo que tenía Judá de su matrimonio original? No fue así. La primogenitura la heredó el hijo de Tamar. ¿Por qué razón? Pues porque Tamar era la esposa de su primogénito y los hijos contaban, de acuerdo a la tradición, de acuerdo a la ley, como si fueran hijos de su primogénito. Así que Fares terminó siendo el primogénito y lo tenemos ahí en la genealogía de Jesucristo. Dice que Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, y Fares fue el heredero de la primogenitura, porque Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Aquí entra otra parte interesante. ¿Por qué? Porque esto fue ya cuando iban entrando a la tierra prometida. Cuando ya Moisés murió antes de pasar el río Jordán, le dejó la autoridad a Josué, y Josué se encargó de pasar al pueblo a la tierra prometida. Y la conquista que iban a hacer era la conquista de Jericó. Así que pasaron el río Jordán, Dios abrió el río como el mar rojo y pasaron en seco. Estando del otro lado, se circuncidó todo varón para comenzar a hacer la obra de Dios, la conquista, porque era un pueblo nuevo que había nacido en el desierto y que no habían tenido esta intervención quirúrgica, la circuncisión. Así que se circuncidaron antes de comenzar la conquista. Después Josué manda 2 espías a reconocer la tierra de Jericó. Entran a la tierra de Jericó. Ahí aparece por primera vez Tamar, conocida como Rahab, Aparece Rahab como una ramera, ¿sí? ¿Qué había ahí? ¿Qué tenía? Posiblemente tenía un negocio donde acudían los hombres o pasaba este tipo de cosas. Así que los espías, por alguna razón, llegaron ahí, en un lugar público, posiblemente donde iban los hombres. Entonces, ahí llegaron ellos y ahí estuvieron. Ahora Tamar los ve, inmediatamente se da cuenta, Rahab los ve y se da cuenta que no eran realmente de Jericó, se da cuenta que eran israelitas. Y ella pues sabía las historias que se contaban ahí en su pueblo, en su nación. Se contaban cosas extraordinarias del pueblo de Israel. Así que ella misma les contó y les dijo: hemos oído lo que Dios ha hecho con ustedes en el desierto. Hemos escuchado que Dios ha intervenido en su vida, ha hecho grandes milagros con ustedes. Y nuestro pueblo está temeroso, está temblando de su llegada. Así que, ¿saben una cosa? Yo les voy a ayudar. Tengan misericordia de mi pueblo, tengan misericordia de mi familia, tengan misericordia de mí. Y entonces hacen un pacto con ella. Y ella les promete estar con su Dios, y ellos le prometen cuidarla, protegerla y respetar su vida. Así que los cuida para que los guardias de Jericó no los encuentren, y después los descuelga por una ventana, porque al parecer su casa estaba pegada al muro. Así que los descuelga para que bajen al exterior de la ciudad, y terminan saliendo por una ventana, dejándole a Rahab la promesa de respetar su vida y la vida de su familia. Posteriormente los muros de Jericó caen, y estos espías cumplen su promesa, porque ya le habían dicho a Josué lo que habían prometido. Ahora nosotros creemos realmente, ¿verdad?, que uno de esos espías conoció muy bien a Rahab, y uno de ellos fue Salmón. Así que se casó con Rahab y tuvieron un hijo llamado Boz. La historia es extraordinaria, porque Boz, hijo de Rahab y de Salmón, pues es el hombre que redime a Noemí y a Ruth de su problema en el cual estaban, casándose con Ruth y redimiendo a esta familia de Elimelech. Es extraordinario. ¿Por qué? Pues porque Boz se casa con una moabita con mucha facilidad. Ahora es un hombre bueno, es un hombre fiel. Su padre tenía que haberle enseñado buenas cosas, y el matrimonio de su padre y su madre pues le daban libertad para casarse con una extranjera sin ningún problema. Él vio realmente la mano de Dios en Noemí y en Ruth,
y él aprovechó la oportunidad para hacer de bendición y cumplir así la ley, porque la ley establecía la ley de la redención. Y Ruth se acercó a él, no ofreciéndosele como mujer, sino pidiendo los derechos que la ley le concedía, pedir ser redimida. Ella pedía la redención y Boaz se convirtió en su redentor, maravillosamente. Ahora, aquí tenemos a Rahab y a Ruth. Ruth engendró a Obed, o Boaz engendró a Obed de Ruth, y Obed engendró a Isaí. Y entonces Isaí engendró al rey David. Es maravilloso esto. Tenemos la genealogía del Señor Jesucristo y tenemos personajes ahí, pues bien complicados, que ni siquiera eran israelitas, y algunos con mala conducta. Es extraordinario que la genealogía de nuestro Señor Jesucristo no es para exaltar su persona. Él es quien es y no necesita de otros para ser quien es. Él es el mismo Dios, creador del universo, creador del cielo y de la tierra. Y nos habla de la humillación a la cual vino. Siendo Dios, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la Escritura que bajó hasta las partes más bajas de la tierra. Realmente esto es extraordinario. Él se humilló. No nació en cuna de príncipes, no nació, pero sin embargo, era el rey de reyes y señor de señores. Y lógicamente que venía de descendencia de rey, pero vino a nacer en un establo. Vino a ser acomodado en un pesebre, entre la paja, envuelto en pañales. Es maravilloso ver la genealogía de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Nos damos cuenta que viene el tiempo de los reyes con David y comienza la descendencia de los reyes. Ahí tenemos la genealogía del Señor Jesucristo. Esto es realmente la introducción al Evangelio. Comenzamos con esto, con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y lo que se establece es que es hijo de David, hijo de Abraham. A los dos se les prometió. A Abraham se le prometió un territorio y a David se le prometió un trono, un cetro, un reino. Y este reino es el de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, el cual reinará por siempre, por los siglos de los siglos, por la eternidad. El Rey de Reyes y Señor de señores. Es lo que nos muestra el Evangelio de Mateo. Es maravilloso. Nos vemos para la próxima semana. Estaremos continuando con el Evangelio según San Mateo y estaremos viendo las verdades y las promesas maravillosas que nos enseña su palabra. Amén. Dios les bendiga.